Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta clase, El tango, una historia con judíos, en el marco del seminario de idioma y cultura yiddish internacional, que ya está próximo a terminar. Paso una información que es la siguiente, que ya muchos habrán escuchado, y es el sábado 4 de marzo, un concierto de klezmer y canciones en yiddish que se va a hacer en el Bar Rossetti, en Almagro. Ya varios habrán visto la dirección, y si no la van a volver a ver dentro de un rato por YouTube, y van a ir viendo los links por mail, por WhatsApp, etcétera. Y que, bueno, el que quiera ir, y esperemos que mucha gente quiera venir a escuchar a esta gente joven, a la nueva ola del Yiddish. Así que, bueno, ahora sí vamos a comenzar, y simplemente, seguramente el tango sea uno de los géneros fusión por excelencia. Recibe la riqueza de las inmigraciones desde los instrumentos, las palabras y los sentimientos. Amor y desamor, abandono, espera, el encuentro y el adiós, la melancolía y la nostalgia. La búsqueda de las raíces en la nueva tierra cobra la forma de melodía y la identidad de las palabras. La diversidad cultural enriquece el encuentro, y los inmigrantes judíos trajeron lo propio. Tango feroz, tango corrupto. Cuando alguien parece un poco loquito, se le dice: está un poco tocando un tango. El Río de la Plata, lo porteño, el puerto, el tango volver. Uno de los más emblemáticos, vaya título. ¿Volver a dónde? ¿Hay a dónde? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. El tango, una historia con judíos. Muy bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Me presento, mi nombre es Daniel Jutkowski y hoy estamos en una clase, en un encuentro muy especial que, digamos, iniciado con la película que ya habrán visto en la semana que les enviamos, Tango, una historia con judíos, y contamos con la muy honorable y fantástica presencia de cuatro artistas que participaron en su momento en la película y que están con nosotros para charlar un poquito sobre la película y sobre básicamente el tema que Judith les introdujo, que tiene que ver con esta idea de fusión, este encuentro cultural tan maravilloso que es la cultura porteña, está de manera muy potente en el mundo del tango. En la película hay un personaje principal, digamos, o quizás fue el motor de la película inicialmente, que es José Jutkowski. Y bueno, José, con sus estudios y sus investigaciones, cristalizó en su momento, junto a Gabriel Pomeraniec, que lo tenemos acá como director, que después vamos a charlar con él, todo su cúmulo de investigación al respecto de esta complejidad que implica el tango y la cultura porteña, o la cultura rioplatense, como le gustaba decir. Así que bueno, voy a compartir nuevamente un video, ¿sí? Esperen un segundo, para presentarles simplemente a José. Después vamos a charlar con los cuatro artistas invitados, y después más adelante en la clase, casi hacia el final, vamos a volver a José, vamos a dedicarle un pequeño bloque, ¿sí? Ahora simplemente lo vamos a presentar. Así que esperen un segundo, que les comparto la presentación de José Jutkowski.
Allá por agosto de 1889 llega al puerto de Buenos Aires el vapor Weser, con 824 personas, todas de origen judío, provenientes de distintos lugares de la extensa Rusia de entonces. Los judíos que se asentaron la historia y los acontecimientos de No sé por qué no ancestros. hubo sonido. Voy a ver si lo puedo volver a reproducir. Pero no sé por qué se cortó. ¿No? ¿Se les cortó a ustedes el sonido, Judith? Exacto, sí, se Bueno, cortó el vamos a volver a sonido. compartir. Vamos a volver a A ver compartir. No sé qué si... pasó. Allá por agosto de 1889 llega al puerto de Buenos Aires el vapor Weser, con 824 personas, todas de origen judío, provenientes de distintos lugares de la extensa Rusia de entonces. Los judíos que se asentaron en las grandes ciudades vivían muy pobremente en casas de inquilinatos o conventillos, junto con italianos, españoles, afroporteños, franceses, y en esa mezcla tan rara, tan original, en ese proceso maravilloso de asimilación, se fue recreando la cultura popular del Río de la Plata en general, del tango en particular. Los judíos tienen un principio que aplican rigurosamente. Narrarás a tus hijos. Narrarás a tus hijos. Cada generación tiene la obligación de transmitir a sus hijos la historia y los acontecimientos de sus ancestros. Muy bien. De esta manera enmarcamos la película dentro de la clase y vamos a presentar a nuestros invitados y a nuestra invitada de hoy, Gabriel Pomeraniec, Andrés Linetsky, Amihai Shalev y Susana Blasco. Susana, Amihai y Andrés músicos y Gabriel fue el director de la película. Y vamos a contar quiénes son ellos, ¿sí? Gabriel Pomeraniec, realizador y director de fotografía en proyectos televisivos, publicitarios, cinematográficos, documentales e inmersivos. Cofundador de productora, lleva años en la industria, desarrollando contenidos audiovisuales, narrativos, interactivos, estereoscópicos, aéreos, subacuáticos, y en los últimos años se especializó en dirección y fotografía para realidad virtual y videos 360. Dirigió el primer programa de TV para teléfonos, el primer director de fotografía en rodar una película 3D en la región, primer director de fotografía en rodar un largometraje 360, primer director y director de fotografía del país, filmando una serie de ficción en realidad virtual. El tango, una historia con judíos, fue su primer largometraje documental como director. Obtuvo premios en programas culturales, artísticos culturales y en varios contenidos en los que participó como director. Andrés Linetsky, graduado en la Escuela de Música Popular de Avellaneda en 2 carreras, tango y jazz. Graduado también del Instituto de Música de Avellaneda, fue alumno de Horacio Salgán y Rodolfo Mederos. Grabó más de 65 discos, recorrió más de 250 ciudades del mundo con distintos grupos, tocó con la Orquesta de Tango de Buenos Aires, Leopoldo Federico, Mariano Mores, Raúl Garelo, Tito Reyes, Raúl Lavie, María Garay,
Sexteto Tango, entre muchos otros. Fundador, arreglador, director y pianista en diferentes orquestas. Es el director, pianista y arreglador de proyectos musicales. También director musical y productor del disco Tango de Ricardo Montaner. Ganó varios premios, entre ellos el Grammy, con la Orquesta de Tango Buenos Aires, el premio Gardel. Fue nominado en 3 oportunidades a distintos premios Grammy. Da clases particulares, es profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, dicta seminarios y cursos, es pianista de diferentes casas de tango y fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Avellaneda en el año 2008. Susana Blasco. Y voy a leer de Susana Blasco así como ella lo envió, que dijo: yo quiero que sea así. Susana Blasco. Nací en Buenos Aires en 1956, en el barrio de Almagro, ahora le dicen Palermo. Cabrera y Gascón fueron las coordenadas. Soy hija de padre alemán de origen judío y de Gitla, judía polaca, de pura cepa. Nací en el Hospital Israelita de Buenos Aires, me recibí de arquitecta a los 30, empecé a cantar y rápidamente entendí que el tango era la música que me representaba por su poesía y por su sonoridad. Mis maestros fueron Marcela Piotrowski y Carlos Capdevila. Algunas palabras aparecen sobre mí en el libro de Julio Nudler, El tango judío, y El tango, una historia con judíos, de José Jutkowski. Representé en los últimos 20 años, llevando mis tangos y la música de Río de la Plata a festivales y teatros en Finlandia, Holanda, Bélgica, España y Francia. Amihai Shalev, bandoneonista, compositor, docente, egresó del Conservatorio Municipal Manuel de Falla en interpretación de bandoneón. Como intérprete colaboró con varios compositores de tango, dio conferencias en Berlín, Seattle y Toronto. Trabajó como docente en varios conservatorios en Buenos Aires y creó el canal Bandoneón dedicado al aprendizaje del bandoneón. Fue convocado para dirigir la Orquesta Escuela de Tango de esta orilla en Montevideo y luego fue asignado como director artístico del proyecto Bandoneón en Uruguay. Vive en Montreal, en donde colabora con varios proyectos, entre ellos Le Arrivant, que fusiona influencias de música árabe, persa y tango. Actualmente está terminando la maestría en composición en la Universidad de Montreal. Muy bien. Muy bien. Sí, Bueno, si les excelente. parece, hacemos, para empezar a charlar con ellos un poquito, también tenemos un video preparado, ¿sí? Una película y se van a ver una intro unos años atrás, ¿no? Esperen un segundo. Yo soy Amihai Shalev. ¿Hacemos otra vez? Vivo en Israel. Yo me acerqué al tango a través de una grabación. Fue por culpa de mi mamá, digamos, que puso esta grabación de Sexteto Mayor. Y ahí me enganché con el tango. Yo antes tocaba el bajo eléctrico, rock. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que la dulce siesta nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura y sangrará esa pura ternura de un vals. Muy bien, con ustedes 4 artistas, así que Judy, si querés empezamos con el diálogo con ellos. Claro, vamos a empezar con el diálogo y para romper el hielo, vamos a decir así, vamos a hacerles una pregunta, que es una pregunta para que la contesten todos, ¿sí? Es una pregunta general, porque lo que queremos saber es si alguna vez, cuando ustedes los convocaron para la película, ¿tenían ya en la cabeza
este tema de la fusión entre el tango y lo judío? ¿O cuando empezaron con la película y después al verse, empezó eso a dar vueltas por la cabeza de ustedes y a armar algún tipo de camino? Quien quiera responder primero. Andrés, dale. Yo tengo algo, perdón, me anticipo porque tengo una pequeña anécdota justo con este tema, y es que a mí también la música me vino por mi abuelo. Mi abuelo ya era violinista en Belz, él vivía en Belz, que es una ciudad que cambió 5 veces de país en el siglo XX, y él vino acá a los 14 años ya tocando el violín. Y él siempre me contaba que bajó del barco, fueron a vivir a Avellaneda, y al otro día empezó a trabajar en una orquesta de música rusa, no judía, música rusa. Y ahí lo conoció alguien que lo llevó a una orquesta de tango. O sea que al tercer día de estar acá, mi abuelo estaba tocando música rusa y tango casi inmediatamente. O sea que ahí es la primera conexión del tango con la música judía, ¿no? Mi abuelo tocaba música klezmer en Rusia, pero enseguida llegó acá y los violinistas eran incorporados a orquestas de tango. Gracias, Andrés. ¿Quién tiene ganas de seguir? Dale, Dale, Gabriel. Gabriel. Dale. ¿Soy yo? Bueno, ante todo no quiero dejar pasar de agradecer a este increíble panel. Me conocen muy poco, nos vimos muy poquito y los quiero un montón, porque la verdad que los vi 70.000 veces en estos años y siempre agradecido por haber abierto sus casas y haberse abierto como músicos o como artistas para que pudiéramos retratar. Así que nuevamente, muchas gracias. Y con respecto a la pregunta, en realidad yo no tenía muy claro que existía una fusión. En realidad hubo algo que generó mucha movilización en mi casa, por él le iba a contar después como un poco también algo previo a la gestión de la película, cuando digo mi casa, la casa de mis padres, que fue cuando José apareció en la casa de mis padres, revolviendo el pasado, revolviendo la historia, buscando información sobre mi abuelo, que mi abuelo era mi referente musical, yo lo veía tocando el violín, que para mí era un contrabajo, era gigante para lo chiquito que yo era, lamentablemente murió hace muchísimos años, pero era algo medio mágico para mí, ver cómo salía música de ese violín y tan pulcra que cuando yo quería tocar era sonidos aberrantes, ¿no? Entonces, desconocía que existía esa fusión, sí sabía que había habido una persona que yo no conocía, que había entrado a la casa de mis padres y los dejó llorando a mi madre durante una semana, revolviendo todas esas cartas que aparecieron, baúles, entonces me había quedado la intriga de conocerlo. Y después, años más tarde, a través de Néstor Leskovich, que era profesor mío en la facultad, yo había dirigido un cortometraje sobre el atentado de la AMIA, y nada, me había ido muy bien con ese cortometraje, y Néstor me dijo, yo quiero que vos dirijas una película, y quedó ahí como latente, y un día me lo presenta José, y encuentro que José era esa persona que había movilizado tanto sentimiento dentro de mi casa, y dije, no, es verdad, algo tenemos que hacer juntos, y ahí empiezo a leer sus libros y entender un poco toda esta unión y esta fusión, y no paré de aprender y no paro de aprender, pero la verdad que un rato de estar con José tomando un café equivale a una hora de leer libros, viajar, todo, porque era increíble lo que sabía y lo adoro, lo llevo en el corazón. Paso la palabra. Gracias, Gabriel. A Mijay y Susana, quedan dos, así que... Bueno, sí, de mi parte, en realidad, yo como me crié en Israel y en esta película fue hace pocos años que yo estaba en Argentina. Y bueno, mi familia materna es argentina, ¿no? Pero cuando José me habló de eso, en realidad a mí lo que me pasó por la cabeza es, bueno, ¿por qué hay que hablar de eso? Porque en realidad en cualquier parte que había judíos, los judíos estaban involucrados en la música local, sea en Estados Unidos con el jazz. Yo conocí muchos músicos gente en Israel de Irak. En realidad, gran parte de la tradición musical de Irak y por consecuencia de la música árabe es de los judíos, que fueron músicos de rey en Irak, y así en muchos lugares. Entonces,
para mí fue como evidente de que si hay judíos y hay música local, de alguna manera los judíos se van a meter ahí y algo van a traer y alguna conexión va a haber. Entonces, personalmente, no me parecía que había algo en particular con el tango, sino que era como otro evento. Pero obviamente que hay aspectos que son más específicos de la comunidad, de la gente que llegó a Argentina con el tango y de todo el tipo de sentimientos que se habla en la película y que se introdujo antes, obviamente. Entonces, esa es mi perspectiva. Gracias a Mihai. Susana. Bueno, la verdad que me quedo pensando, yo cuando lo conozco a José siento un enorme acercamiento hacia él, a su forma de sentir, a su forma de contar. Me enamoré de este personaje que fue José. Cuando José me empieza a contar de qué se trata, estas ganas de que yo aparezca en la película haciendo lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era cantar, por supuesto dije que sí enseguida. Y me movilicé a partir de lo que él me decía. No era que yo había pensado que yo judía y que yo el tango y que tenía algo que ver con todo eso. No, lo que sí siento y lo sentí siempre es que el hecho de haber sido hija de una inmigración, mis padres tuvieron que dejar, mi madre por hambre en Polonia y mi padre porque lo echaron una semana, por suerte, una semana antes de Berlín. Entonces siempre me sentí hija de una inmigración y el tango está lleno de estas historias de inmigración. Y cuando empiezo a cantar, porque yo empiezo a cantar de grande, a los 30, ya era arquitecta, ya era mamá, absolutamente me siento ligada a la poesía de tango, no hay duda. Yo hablo en tango, digo en tango y cantaba en tango. Es cierto que me crié en una calle donde escuchaban a Sosa, a la Tana Rinaldi. Mis padres vienen de la música clásica, podría haber sido cantante de ópera. No. Mi sentir popular de judía en el barrio era el tango. Entonces, cuando José se planta ahí contándome lo que quería hacer, no había duda. Colaba todo. Así de simple. Hermoso todos. Vamos ahora a las preguntas para cada uno y vamos a empezar con Amihai, porque Amihai se tiene que ir 5:30, entonces, y la verdad que lo queremos escuchar. Amihai, vos naciste en Israel y te llevaste el bandoneón a todos lados, evidentemente, y en la película vos decís lo siguiente: el tango me provocó lo que ningún otro género. Entonces, ¿qué es lo que te provocó? ¿Sí? ¿Qué es lo que te provocó? Y ¿por qué pensás que te pasó esto con el tango? Bueno, solamente una aclaración, yo nací en realidad en Canadá por un accidente, no accidente, pero mis padres vivieron acá y mi papá hizo el doctorado, yo nací en Canadá, después mis viejos volvieron a Israel y después yo me mudé a Argentina. Yo creo que hay dos cosas principales. La primera es que yo en realidad también soy hijo de inmigrantes que fueron a Israel, mi papá de Polonia, mi papá también fue adoptado por una familia argentina en un kibbutz, pero fue de familia polaca, y mi mamá de Argentina se emigraron a Israel. Y en realidad yo no me sentía completamente identificado, en Israel hay una mezcla de culturas, pero yo no me sentía completamente identificado y me resultó como difícil de conectarme con algo a nivel musical que sea como propio. Cuando empecé a escuchar tango, me sonaba como el sonido de mi familia materna, como que me sonaba en la casa de mi abuela, digamos, en mi bobe. Y yo creo que eso me provocó una conexión importante. Y por otro lado, creo que el tango como género, específicamente el tango rioplatense, tiene una intensidad de discurso, tiene drama e intensidad de discurso, es como muy comprimido y muy intenso y muy específico en lo que expresa, y creo que eso es algo que a mí me tocó, y sentí una conexión con eso. No puedo decir exactamente por qué, pero hay algo como muy enfocado en el tipo de expresión de tango que si se compara con otro tipo de música. Entonces, eso Te hago es. una pregunta, Mihai. Disculpa que me tengo que ir, pero... No sé, por eso te quiero aprovechar los últimos 2 minutos. ¿Vos cuando decís el tango en general
¿O te referís, porque dentro del tango hay universos también, Sí. épocas, Pero ese tango que a vos te disparó esto? las primeras cosas que yo escuché en realidad eran más del Sexteto Mayor, que son grabaciones que había casa y algunas cosas, mi abuela tenía algunas cosas de Mores. Y después empecé a escuchar más, como mucha gente, escuché Piazzolla también. Pero creo que más que eso que yo estoy diciendo existe más en la forma del tango que llamamos tradicional, que no es que Piazzolla tiene algunas cosas que son más extensas, de mucha repetición, mucha repetición, mucha repetición, pero más la forma de las formas clásicas del tango, digamos. Estas son muy enfocadas, son como muy clásicas en concepto, pero muy intensas en el drama que se construye. Eh, y por ende, la emoción que transmiten es muy enfocada. Eso, como que te agarra, te mete ahí 3 minutos y terminó y va el otro. Y entonces, ese tipo de forma musical también permite muchos cambios muy intensos, que es algo que tiene el tango de 2 compases. Es así, después cambia, es otra cosa, y después cambia de otra, te tira abajo, arriba. Y yo creo que es algo que me llegó mucho. Gracias, Amijay. Gracias. Cuando tengas que irte, te saludamos ahora, te agradecemos muchísimo tu participación y esta corrida que sabemos que estás teniendo. ¿Sí? Muchas gracias, entonces aprovecho para saludar a todos. Un Chao, abrazo, Mijay. un gusto verlos. Que estés muy bien. Espero Un estar, abrazo grande. en mayo voy a estar en Argentina, tal vez nos encontramos en Y persona. dale, Buena sí. noticia. Sí, claro. Chao, chao. Chau, un Chao. abrazo. Gracias. Andrés, vos en la película decís lo siguiente: es lo que uno es, una mezcla de cultura, lugares y sabores. Y la verdad que con tu participación y la de tu familia y la comida, entonces avalás, digamos, esta frase. Y te preguntamos lo siguiente: ¿por qué crees que fue importante mostrarte de ese modo y mostrarse ustedes de ese modo? Para empezar, algo que dijo Susana y algo que dijo Amijay recién también, ¿no? Es esa especie de flechazo, de rayo que hace que el tango de repente llegue a vos sin que vos lo esperases ni lo buscases. Yo siempre recuerdo a mi abuelo, a este abuelo que les contaba antes, hablándome del Vino Bardaro, de que él era amigo íntimo del Vino Bardaro, y que juntos iban a ver a Julio De Caro, y que Troilo, y que Pugliese lo había llamado para formar parte del sexteto, y yo no sabía nadie quién era, ningún nombre, no conocía a nadie, no sabía ni de lo que me hablaba, nunca ni cerca del tango. Pero cuando empecé a tocar el piano, lo primero que mi abuelo me enseñó, una de las primeras cosas, fue la comparsita. Ese fue mi contacto con el tango mínimo a los 8 años, 9. Y mucho tiempo después, cuando yo ya terminé el Conservatorio de Música Clásica, iba a entrar en la Escuela de Música Popular a estudiar jazz, ahí obligatoriamente en el primer año, ahí las 3 carreras tienen piano tango, piano folclore y piano jazz. Hay que hacer las 3 materias obligatoriamente. Cuando fui a la primer clase, porque la acuerdo latente, la primer clase de piano tango, y el profesor me puso una partitura, yo toqué y dije, hey, esto estoy hablando en castellano. Como que me salió empezar a hablar en un idioma que me era totalmente afín. No sé por qué. Por eso, por ahí tiene que ver con lo que vos decías, Judith, de la mezcla de sabores, vivencias. Creo que tiene que ver con eso, justamente, esa mixtura que se generó en esta ciudad, que hizo que un género como el tango se desarrolle. Y cuando hablo de mixtura, hablo de las calles, del ruido de los colectivos, de la música que escuchaban la gente que hacía tango. Y entonces, bueno, creo que eso hace que cuando uno se acerca al tango hay algo adentro que se despierta. Porque es tu casa, en alguna medida. Es tu casa hablándote. Creo que vino por ahí esa frase. Y bueno, no sé si después va a venir la pregunta, pero en algún momento quiero recordar a José porque también lo mismo, pero por ahí en otro momento más adelante en la entrevista. Vas a tener oportunidad, Andrés. Gracias.
vas a tener oportunidad. Gabriel, vos como director, ¿sí? Y fue tu primer documental. Bien. Sí. Ahora... No, perdón, fue mi primer documental de largometraje. Había hecho ya antes ok. uno en el Borda, que Depósito de Almas, que también había sido muy movilizante. Yo solamente puedo dirigir si me atraviesa la historia. Si no, soy un director contratado, pero un director de autor necesita que, por más que le presente una idea, hacerla propia y sentir que te atraviesa. No tengo por ahí ese rayo del tango que decía Andrés, pero sí me tiene de alguna forma que atravesar, y que esas partículas que no solo me atraviesan, sino que van quedando, ¿no? Que te van dejando, y que vas aprendiendo a la par de ir contando y mostrándole a los demás. Yo creo que es increíble, por ahí hay una curva en donde al principio somos el papel secante que decía Raúl Garelo, que estaba más relacionado con el tango que absorbe todo, pero nosotros también, los que hacemos esto y un día estamos filmando sobre una cosa y otro día sobre otra, vamos todo el tiempo enriqueciéndonos, y mucho más cuando a nuestro lado hay una persona tan generosa como José con todo lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, digo, cuando cuento un poco cómo nace todo esto, hay un momento cuando fallece mi abuelo que el tango se aleja de mí o yo me alejo del tango, no sé identificarlo del todo, pero quizás también tiene que ver con una época, con tus amistades, tus círculos, todo, pero hubo como un distanciamiento con el tango. Y se fue generando como un ecosistema, un caldo, cuando tiempo antes de que se me ofrezca hacer una película con José, me habían empezado a llevar a Italia para filmar una película de tango, unas cosas de tango, estaba empezando a hacer la fotografía, la dirección de fotografía de Café de los Maestros, que fue un largometraje documental multipremiado, yo hice la fotografía de casi toda la peli. Entonces como que el tango de golpe me estaba rodeando de vuelta, y fueron así como muchas señales que no había forma de evitarlas. Entonces cuando me plantean de filmar algo junto con José, y cuando digo, pará, José es quien en sus libros también habla de mi abuelo, entonces está hablando de mí, está hablando de mucha gente y a su vez de mí, entonces ya me empezaba a atravesar, que era lo que yo necesitaba. Después eso te da como un primer acercamiento a la historia. Y después era todo un proceso muy lindo junto a José de aprender, porque la película para mí no es una película directamente de los artistas, de Susana, de Andrés o de Amijay, etcétera, sino es vista a través de los ojos de José. Y son todos hermosos a través de los ojos de José. José como que los quería, aunque hubiera también hablado 2 veces o una vez por teléfono, nada. Entonces ya era acercarse a alguien querido aún sin conocerlo. Pero ahí se presentó, si puedo hablar un poquito de la estructura, no sé si me estiro, ustedes me dicen. Se presentó la duda de cómo contar esta película, porque veníamos de unos libros que son súper interesantes, pero que no tienen una dirección, los podés leer de adelante para atrás, atrás para adelante, por ahí no es una cronología o una estructura clásica fácil de traducir al cine. Entonces yo intentaba convencerlo a José de armar distintas estructuras, y hay algunas, 2 o 3, que están por ahí desdibujadas, pero están en el fondo, que no están divididas por bloques, pero si uno piensa, están presentes por lo menos unas 3 generaciones, y está presente un marco histórico, hay una idea de representar a todos los instrumentos posibles, y no solo instrumentos, al baile, a la poesía, a las letras, a la historia, al recorrido, a la inmigración y a la fusión. Entonces, es un poco ambicioso pensar de algo que puede llevarte 12 horas de lectura de libros, condensarlo en 1 hora de película. Y ahí estaba un poco el desafío. Entonces, en un momento de todo esto que termina de estructurarse también en la isla de edición, como se llama, que es cuando uno termina de editar y de ordenar las partes, claro, cada cosita que se sacaba era como un pequeño cuchillo que se le clavaba a José, porque José no quería perder a ninguno de sus personajes, y por ahí si tenías 4 bandoneonistas y un violinista, era como que tenías que equilibrar, y no quería perder a nadie, porque, insisto, eran como todos sus amores.
Entonces, en ese recorrido de estructura, que soslolladamente están todo esto que les cuento, yo pensé una estructura diferente a la que tiene hoy, que era más alterna, que al final había un gran encuentro entre muchos de los artistas. Bueno, ahí aparecían las dificultades de producción de algunos que no estaban en el país o que no estaban disponibles, gente que estaba realmente ya muy mayor, y entonces Néstor, que era el productor, me decía que lo veía muy poco viable, y además narrativamente iba a haber como mucho peso narrativo en los pocos que pudieran sí juntarse con respecto al resto. Entonces hubo mucha negociación entre José, Néstor y yo sobre cómo contar la película. Me dejaron llevar hacia este lado el film. Hoy día yo la vuelvo a ver y no sé cuánto cambiaría, porque la verdad que fue un proceso colaborativo. Yo entiendo, yo soy el director, pero mucho de lo que se dice a través de José y desde José. Entonces, para mí José es el autor de la película, por más que yo haya ayudado a traducirlo en imágenes. También quería que esté presente algo de obra, o sea, el pasado, el presente y el futuro, y obras de autores jóvenes, de orquestas. Esta frase de narrarás a tus hijos que nos recordaste, Dani, la verdad que a mí me llegó un montón y me hizo entender por qué también me dedico a hacer cine, por qué quiero contar, por qué quiero que mis hijos puedan también aprender de mi abuelo y que también es su historia. Entonces a mí me emocionó y me enriqueció todo el proceso, por más que fuimos 3, 4 personas con recursos mínimos durante mucho tiempo, aprovechando a ir a filmar eventos que se pudieran y a ir juntando material. Todavía había al principio cámaras solamente mini DV, después HD, fuimos cambiando de tecnología, todo con lo que teníamos al alcance de la mano. Un amigo que tenía una grúa se copó y vino y pudimos hacer unas tomas con grúa que por ahí pude expresar diferente con eso, o la intro, o unas escenas con Steadicam, también de gente que colaboraba conmigo en la industria, que también entendió por dónde iba esto y se sumaron. Así que bueno, fue para mí un proceso maravilloso y que no termina nunca, porque la empiezan a dar en festivales, Hemos estado mismo con José en Uruguay, en México, en Francia, mostrando la película, y la película empezó a cobrar también vida y a recorrer, y por ahí todavía hoy te escribe alguien desde Polonia o desde Checoslovaquia o de cualquier lado diciendo dónde la pueden ver, dónde la pueden mostrar, y es increíble todo lo que pasó. Perdón, si hablé Y demasiado. Gabriel, fíjate vos que a partir del armado de esta clase, habiendo pasado el link a tantas personas, que yo les contaba cuando encendimos las cámaras antes de vincularnos a YouTube, la cantidad de mensajes que me fueron llegando de personas de todas partes del mundo que no la habían visto y que a partir del envío del link la vieron. Algunos están en esta clase a través de YouTube y otros que las van a ver después, pero realmente un movimiento muy emocionante, muy interesante. Gracias, Gabriel, nos resumiste exactamente lo que necesitábamos, porque era todo el backstage, ¿sí? De cómo se armó, de por dónde fuiste, de cómo era el tema con cada uno. Y Andrés, vos querías decir algo. No, porque justo Gaby tocó un tema que yo venía pensando hace mucho, cómo la vida no te va dando círculos y vas volviendo siempre casi a lo mismo, como decía Garelo también, ¿no? El tango es uno solo. Garelo siempre nos decía, hay un solo tango. Y bueno, es una metáfora, ¿no? Pero hay una escena de la película que no me acuerdo si quedó o no, en donde entramos al Teatro Roma, y ustedes creo que sí, ¿no? Me siguen con... Sí, Creo sí, que sí. Y subimos unas Mirás, escaleras que son medio secretas en el Teatro Roma, pero como los que estudiábamos ahí, los que éramos chicos, jugábamos a las escondidas ahí. Entonces entrábamos por las escaleras y llegábamos hasta el techo donde están los cuadros, bueno, todo. Y me pasó 30 años después de ese juego y después de haber hecho la película, que hace poco fui con mis hijos, mis 2 hijos, al Teatro Roma, porque yo tocaba y yo qué sé, me acompañaron. Y el chiquito, no, la grande, Becky me dice, ¿qué es esa escalera, pa? Y no se puede entrar, ¿no? Y me empezaron a hinchar que querían entrar. Y bueno, no subimos porque me dio un poco de miedo, ¿no? Hacer esa locura que hace uno cuando era chiquito, son una escalera medio peligrosa.
pero digo, ¿cómo en la película narrarás a tus hijos? Lo que me pasó a mí de chico lo vivimos en la película y después mis hijos quisieron volver a subir esa escalera también. Un poco Genial. es tango también eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso justo que Gaby nombró narrarás a tus hijos me acordé de ese momento. Gracias, gracias chicos. Susana, cuando a vos te convocan para la película, ¿sabías desde el primer momento que querías empezar narrando desde la casita de tus viejos? O cómo fue que vos entrás por ahí, antes de entrar cantás, que te vimos recién en el videíto, y después empieza esa casa? ¿Cómo fue? Te juro que no me acuerdo. Francamente no sé cómo abordamos eso, pero yo creo que yo tuve una charla muy, muy íntima con José, desde donde yo sentía que yo pertenecía a esa calle, a ese universo, a ese barrio, que éramos italianos, españoles y judíos en esa cuadra. Y yo creo que ahí es donde José dice, por ahí empezamos. Yo no tomé ninguna decisión de nada. Me llevaron a mi calle y a mí me pasa de todo. Me llevaron a mi primera casa, donde estaba mi abuelito, mi Seide viviendo con nosotros, mi papá, mi mamá. Y yo recuerdo que, y esto lo charlé bastante con José, en aquel barrio y en aquel entonces, era toda una cuadra de gente que compartía mucho. Era como el barrio, pero lo anterior al barrio fue el patio, la casa chorizo, la inmigración. Se reunían todos en aquel patio y todos compartían esa cocina y todos compartían ese baño y cada uno en su pieza traía sus colores, sus olores y su lengua. Y esto yo lo había charlado mucho con José. Creo que de ahí viene esta cosa de empezar por mi calle. Que bueno, que de ahí salí, de ahí escuché las espicas que escuchaban los del barrio, o la que escuchaba inclusive mi viejo, porque en mi cabeza funciona la ópera, el jazz y el tango, pero mi voz y mi decir, y mi sentir es tango. Y esto con José fue fácil nos entendimos al toque, lo armó él, nada más. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Dani, cada uno dijo lo suyo y a lo mejor es momento de hablar de José, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Llegó un momento muy particular, siendo hijo de José, pero Judith me decía, tenemos que hacer un espacio, vos tenés que hacer la bio de José, para entender por qué esa película, por qué su búsqueda, por qué el tango, de dónde viene. Y bueno, yo pensaba, la verdad que es complicado porque un hijo que haga una biografía del padre entra en juego no solamente la biografía del padre, sino la relación padre-hijo. Y entonces dije, bueno, paremos, vamos a tratar de objetivar. Entonces dije, acá estamos hablando, como Judith introdujo al principio, de esta fusión que implica el tango y la cultura rioplatense. Fusión muy compleja, muy viva, que hoy se sigue construyendo y que con los participantes que tenemos acá se sigue transformando y construyendo. Entonces dije, voy a buscar en José, en mi papá, las semillas biográficas de él. Me sale la palabra semillas biográficas, que después fueron las que de alguna manera crecieron y incitaron con tanta pasión a mi papá a dedicarse 25 años de su vida a investigar sobre esta temática, ¿sí? Sobre esta fusión cultural, porque en realidad él era esta fusión, ¿no? Entonces, si me permiten, lo tengo escrito, porque si no me puedo extender horas, quiero leerles una pequeña biografía que escribí en relación a José, y que tiene que ver con esto de las semillas biográficas. José Jutkowski nació en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, de enero de 1939, en el seno de una familia de inmigrantes judíos polacos. Hijo mayor de don Jaime Jutkowski, peluquero de oficio aprendido en el barco que lo trajo de Europa, y de doña Hanche Pajulska, quien perdió a sus padres y a sus 7 hermanos en la Shoah. Durante su infancia, su familia compartía vivienda con los Bianconi, una familia de origen italiano. Una pieza para los Jutkowski, otra para los Bianconi, baño, cocina y patio comedor compartidos.
Como la mayoría de los chicos de su barrio, José jugaba a la pelota en la calle. Su mamá, mi Bobe Hanche, lo perseguía por las tardes por las calles de Floresta con una taza de leche en la mano al grito de «José, vení a tomar la leche y no te juntes con esos chicos torantes». Traduzco, chicos atorrantes. José cursó el colegio secundario en el Hipólito Vieites. Simultáneamente se entrenaba como arquero en el Racing Club de Avellaneda, en el que llegó a jugar en la tercera división. En su adolescencia comienza a ir a los bailes y milongas en los clubes y obviamente a escuchar con fervor a las orquestas típicas de tango de la época, D'Arienzo, Troilo, Pugliese, etc. A mediados de los 60 se recibe de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí conoce a Alicia Melamed, con quien se casa en 1965 y conforman una familia con 3 hijos, Ariela, Pablo y Daniel. Hacia fines de los 70, José comienza a fortalecer en su interior la idea de que Israel es la tierra en donde los judíos deben vivir. Es así que en diciembre de 1984 concreta su proyecto de Aliyá, junto a su esposa y a sus 3 hijos. Pero José no logra aprender el hebreo, y le cuesta adaptarse a la vida cotidiana israelí. No la pasa bien. Un médico en Israel se lo dice claramente: «Señor, usted extraña mucho a su país, tiene que volver allí. Esa es su tierra, aquí se va a enfermar». Es así que su proyecto de Aliyá dura apenas unos 11 meses y pico. Una vez reinstalado en Buenos Aires, José comienza a despertar y expresar su inquietud por el mundo del tango, y como él mismo decía, la cultura popular rioplatense. Residiendo en el barrio de Belgrano, realiza frecuentes escapadas a su Floresta natal, buscando quizás reencontrarse con su tierra, con su raíz, consigo mismo. A la vez, se conecta con músicos renombrados del mundo del tango como Simcha Bayur y Raúl Garelo, y con estudiosos de la cultura popular porteña. Comienza a investigar cada vez con más fervor y rigor académico en torno a la influencia de los músicos judíos en el mundo del tango. Realiza entrevistas, recopila mucho material y comienza a escribir. En 1994 gesta y conduce en Radio High el programa dedicado al tango y los judíos denominado Buenos Aires, Fervor y Tango, que se emitió hasta el año 2010 los domingos por la noche, a continuación de la Id y Yeshú. En 1998 la Fundación Ivo publica su primer libro, Tango, una historia con judíos, al que le siguieron Buenos Aires, Fervor y Tango, El tango y los judíos de Europa Oriental, y Crónica de los judíos en el tango. En 2005 lo nombran académico titular de la Academia Nacional del Tango y académico de número de la Academia Porteña del Lunfardo. En 2009 estrena junto al director de cine Gabriel Pomeraniec el documental Tango, una historia con judíos, que fue proyectado y recibido con admiración en diferentes salas y festivales, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Uruguay, Israel, México, Italia, Francia, Estados Unidos, Polonia. Es posible quizá expresar que su búsqueda en torno al tango y la cultura popular rioplatense con tanta pasión y hasta obsesión implicó una búsqueda personal, interior, hacia adentro. Fiel expresión de lo que dicta el antiquísimo y fundacional precepto bíblico, expresado en la voz de Dios cuando le dice a Abraham, al primer judío, Lej lejá, vete, y que es muchas veces interpretado como ve hacia ti mismo. O más bien, fiel a la expresión de Pichuco Troilo, dicen que yo me fui de mi barrio. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy llegando. José falleció repentinamente en Buenos Aires, su tan amada ciudad, a los 77 años, el 15 de febrero de 2017. Y bueno, para cerrar este bloque de José, y hurgando en sus libros, Gaby, que vos habrás hurgado mucho para las películas, este es el libro, esto creo que es el segundo libro, Buenos Aires, Fervor y Tango, ¿sí? Su segundo libro, editado por la Ivo. Y me pareció interesante de todo lo que leímos, incluso compartíamos con Judith. Como decía Gabriel, en los libros de él tenía como capítulos dedicados a un artista en particular, un músico, un poeta, un bailarín, una bailarina, etc. Y en un capítulo dedicado a Pedro Gilman, que era un médico judío argentino, médico y poeta lunfardo, que se fue a vivir a Israel, vivió gran parte de su vida en Israel.
Y acá en el libro, en el inicio del capítulo sobre Pedro Schillmann, José extrae un diálogo que él tuvo con Pedro Schillmann en la radio, en su programa Buenos Aires Ferrocarril Tango Radio High. Y habla sobre un tema que me parece crucial en relación a esto que estamos hablando. Les leo, textual. Diálogo radial sin temario previo. Le pregunta José a Pedro Schillmann. ¿Qué significado tiene para vos el concepto patria? Responde Pedro Schillmann. Palabra maltratada. Creo saber lo que no significa. No es el territorio nacional donde uno nace, no es una bandera, tampoco un himno. En mi caso particular, patria son los alrededores del Abasto y Caballito, donde transité mi infancia y adolescencia. Son las calles de Buenos Aires que troté, sin afán de desplumar a pobres giles, en búsqueda de amor y hermandad. Son el Café La Armonía, Nacional y Marzotto, que ya no existen. Es el picado en la calle, las orquestas de Pugliese, Troilo, Di Sarli, D'Arienzo, el Tano Fiorentino cantando Malena, las pibas domingueras engalanadas permitiendo unir sus bustos y mi mejilla para que yo garabatee en el piso de madera lustrada la coreografía tanguera de mi yo. Patria es mi viejo cargando muebles 12 horas los días de la semana. Patria es mi vieja como una noble sacerdotisa encendiendo las velas de Shabbat. Mi primo Milo iniciándome en las formalidades esenciales del amor y la amistad y la solidaridad. Patria es el profesor Dr. Luis Muniz, que me transmitió la sublime ética del hombre de medicina. Lo demás, mi querido José, son simples engaños de la historia. Así que bueno, es un pequeño fragmento de un... A mi papá le gustaba mucho dialogar, seguramente ustedes estarán de acuerdo. Entonces, por eso quería citar un encuentro radial. O sea, le gustaba sentarse a escribir y se paseaba horas en los bares porteños, y más allá se cruzaba a Uruguay porque alguien le había dicho que ahí vivió el chofer de Gardel, no sé dónde, y él iba, viajaba, lo entrevistaba y volvía y contaba, y se nutría de eso. Y yo creo, cada vez lo siento más, que él se buscaba a sí mismo. Él buscaba en su interior y expresaba toda esta cultura que tenía que ver con él y con mucha más gente. Así que bueno, simplemente quería... ¿Cómo lo entendemos, no, Dani? Esto de estar sí, buscándose constantemente, buscar sí, afuera para encontrarse adentro. sin duda. Sí, sí, creo que cada uno de nosotros tiene esa cuestión, esa búsqueda, y cada uno la canaliza por distintas maneras. Tal cual, hermoso, hermoso. Bueno, Sí, Vos, Susana. Andrés, sí, que querían antes algunos comentar Sí, algo claro, de sí, sí, José. sí. decir dos palabritas de José porque en el fondo esto es un homenaje a él. Y realmente ese día de 2017, no me acordaba que había sido en 2017, que no me acuerdo si vos, Daniel, o quién me llamó, me escribió, y realmente no lo podía creer, me quedé muy mal, porque José era un tipo que, pese a que uno no se veía todos los días, eh, era un tipo que estaba siempre, de alguna u otra manera estaba siempre. Por ejemplo, indirectamente, eso pasa con muchos artistas y gente de los medios, cuando uno, domingo a la noche, pero creo que él también tenía un programa los días de semana a la noche, uno no sabía qué escuchar o qué hacer, yo lo ponía a José, y lo mismo me pasó con vos recién, Daniel. Se ve que recibiste el gen. Era un tipo que sabía contar las cosas. Entonces te quedabas escuchando embobado lo que decía, lo interesante que era, y te hablaba, como decís vos, del chofer de Gardel, y era una historia espectacular. Y bueno, Gaby sabe de esto, lo que es contar historia. Bueno, José era un gran contador de lo que él sabía transmitirlo, narrarás a tus hijos. Y realmente eso, yo tenía constante contacto con él. Por una u otra cosa siempre hablábamos o nos escribíamos, y bueno, me pareció muy lindo recordarlo hoy, así que va mi recuerdo, y es una manera que esté presente siempre, hablar de él y la película y los libros. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Me Sí. sumo. Sí, en un ratito ¿Puedo? vamos a ir terminando, pero sí, Sí. digan lo que necesitan, lo que quieran decir, ¿sí? Perfecto. No, yo decía que me sumo a esto de que es un homenaje para él, y que para mí es muy especial, un tipo tan
erudito, tan conocedor, pero tan amable y generoso con sus charlas, no solamente con información, sino un tipo que te escucha, con el que da gusto hablar y que da gusto escucharlo. Dedicó gran parte de su vida a homenajear a otros. Entonces la verdad que este homenaje le queda chico, pero es lo que uno puede aportar, y siempre voy a estar presente en cualquier tipo de homenaje para José, porque lo quiero muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a decir lo siguiente. Primero, después de esta pregunta y vuestras respuestas, que Silvia y Dan están ahí moviendo los hilos detrás de escena, si hay preguntas o algo que quieran, Silvia, que quieras leer para que acá la gente responda, sería bárbaro. Pero la pregunta sencilla es esta. Vamos a rodar el tango, una historia con judíos, parte 2. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer en esta película que no la hayan hecho en la anterior? A ver, ¿quién se anima a empezar? Bueno, a mí, cuando aparezco en esa película, fue en el 2009, ya pasaron 15 años, yo era bastante joven, no como ahora, pero entonces desde esos 15 años, del 2009 acá, me pasó una vida. Entonces, si José hubiese hecho la película ahora, tendría para contarle un montón de otras cosas que no habían pasado hasta ahí con relación al tango, ¿no? Entonces creo que eso es una buena noticia. Para mí personalmente y para el tango en general, digo, que los artistas de tango sigamos haciendo cosas pese a que pase el tiempo, es una buena noticia. Y creo que sí, pasaron muy buenas cosas estos 15 años. Entonces creo que iría por ahí, por lo menos en lo personal. Después, en cuanto a la relación de los judíos con el tango, bueno, hay nuevos referentes también, hay nueva gente que se sigue incorporando, esa es otra buena noticia. Entonces, y tal vez un pensamiento un poco antipático, tal vez, voy a decir algo que por ahí, es que los judíos en el tango, lo dijo Amihai en alguna medida, representamos casi la misma relación que tenemos los judíos en Argentina. No es que los judíos hicieron el tango, los judíos somos parte del tango casi en la misma proporción en la que pertenecemos a la cultura, en cantidad, a la cultura argentina. Y está buenísimo resaltarlo, pero bueno, tal vez no somos los referentes principales del tango. No hay un Troilo judío, ni un Pugliese judío, ni un Gardel judío. Pero sin embargo, formamos parte de lo que es el edificio del tango con personas que hicieron cosas muy importantes, y eso José sabía muchísimo, y por eso hizo tanto el libro y fue tan fundamental. Algo para acotar a lo que decía Andrés, es que José contaba que en realidad la proporción de los judíos inmersos en la cultura es mucho mayor a la proporción de los tangos en el país. Como que esa necesidad de integrarse por no tener a dónde regresar hizo que fueran muy activos en la cultura. Entonces entiendo que hacia dónde apuntaba Sandy, pero me parece que también vale recalcar eso, como que no solamente en el tango, pero en muchas expresiones artísticas culturales podríamos encontrar lo mismo, una participación alta del judaísmo. Claro, bien. Susana, ¿se te ocurre qué contarías en esta película o qué dirías? Espera que está... no, estás muteada. Ahí, ahora sí. No, pensaría, cuando te escuché la pregunta, solo pensé en José. Me cuesta, entiendo la película, pero sobre todo tengo ese cariño entrañable por José, y lo sabe Daniel. Cuando me llamó y me dijo, vamos a hacer este homenaje, yo dije, sí, para lo que quieras. Y yo creo que diría, sí, José, para lo que quieras. Sí, José, para lo que quieras, donde estés, acá yo estoy con mi música, con mis tangos, con mi judaidad, y para seguir contando la historia de los judíos en el tango, pero lo que él pida, nada más que eso. Gracias. Me parece que, sí, que me quedó responderte esa pregunta desde mi lado. Yo lo que sí haría es lo que no pude hacer en su momento, un gran encuentro.
pero llenaría un estadio con asado, vino, varenique, niche, con todo mezclado como se habló en un momento, y que estén todos los que puedan estar, en honor a José. Yo haría eso. Ya que decís estadio, eso iba a decir, Dani, En Atlanta. exactamente. Ya que decís estadio, sería en Atlanta, por supuesto. Y aparece en la película, obviamente. Claro. Pero Creo que Damián Bolotín, ¿no? Trae no. Atlanta. ¿Quién es? No, el banderista. A ver si me ayudan, se me fue el nombre. Ay. Bueno, vamos a ver de vuelta la peli. Bueno, Andrés, me parece que querías tocar algo y nosotros la verdad que te queremos escuchar. No, como, digamos, si tenían ganas, yo no... Sí, me si alguien quiere, yo toco algo, pero no... Se me había ocurrido tocar algo... Sí, perdón. No, dale nomás. Se me había ocurrido tocar algo de algún compositor judío, justamente, los Rubinstein, por ejemplo, pero después con el transcurrir de la charla, creo que también le iría muy bien hacer tiempos viejos, que es un poco lo que José siempre traía al presente. Entonces, no sé, lo que quieran. Si quieren hago tiempos viejos. Si quiero... Sí, lo que vos quieras. Dale. A ver, ¿se escucha? Voy a improvisarlo. Impresionante. ¿Escuchó algo? Sí, se escuchó y se sintió las dos cosas. Andy se siente, vos hablabas, Amijay también, ese flechazo emocional. Por más muy fuerte. Por más, digamos, cuestiones técnicos, musicales que aparezcan, hay en el tango muy potente que es ese flechazo que creo que ustedes lo metaforizaron muy bien. Habría que estudiar qué pasa en qué hay ahí adentro, ¿no? En ese golpe emotivo. Sí, esa intensidad. La intensidad que se transmite, que yo creo que es inexplicable, digamos. Bueno, muchísimas gracias. Susana, ¿querés cantar? Sí, tenía ganas de un pedacito, nada más que un pedacito de Patio Mío. Dale, sí. Que es que yo hablé sobre este tango con José y bueno, y hablábamos de su mamá, de mi mamá, y dice así: está mirando el cielo desolado, tu historia de ellos y portón, el corazón sencillo lastimado, con un perfil de tango y corralón, tal vez con su dolor arrinconado, te vio en la calle vieja el paredón y estás en esa esquina del pasado, al lado de la ochava y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tano recio trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada, de la barra que silbaba, y el sabanaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo la suerte, te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Para José. Maravilloso.
sin duda lo que Gracias, se está gracias. deleitando en este momento, sin duda. Bueno, sí les cuento lo siguiente, que hay saludos y agradecimientos y palabras preciosas, gente de la Argentina, de Canadá, de México, de Brasil, bueno, la verdad que de muchísimas partes del mundo, desde Estados Unidos también, sí, muchos saludos de todos, agradecimientos, emociones, también de gente que vio la película y que no la conocía, otra persona que la hija baila tango, bueno, hay muchos saludos, sobre todo, no veo películas, perdón, no veo películas, no veo preguntas porque todo es agradecimiento y emoción y lo comparto. Entonces comparto la emoción desde el momento que, la verdad que desde el momento que empezamos a pensar la clase con Dani, y cuando se fueron prendiendo las cámaras de todos ustedes, fue fuerte también, y encima escucharlos, así que gracias Gabriel Pomeraniec, Andrés Linetsky, Susana Blasco, y a Mijail Shalev, que ya se lo dijimos antes. Dani. Bueno, sí, me sumo a los agradecimientos. La verdad que sí, cuando los convocamos, pensamos armar este encuentro y lo fuimos convocando, yo apenas, creo que lo dijo Susana, apenas yo les mandé un mensaje, dijeron, todos a su manera dijeron, sí, si es por José, lo hacemos, ya, lo que vos me pidas, ¿sí? Y yo les agradecía siempre por mensajes otra vez, porque claro, es todo un compromiso, participar acá y qué sé yo, pero me decían, no sé quién me dijo, no me agradezcas más, porque para mí también es un placer estar en ese espacio. Así que bueno, yo lo recibo de todo corazón, o sea, con pura emoción, no lo veo, no lo siento desde otro lado, con mucha emoción, me lo guardo y lo voy a transmitir a toda mi familia, que seguramente estarán mirando por ahí por YouTube, y estarán sonriéndose, lagrimeando, como José también era así, de lágrima fácil. Así que bueno, les agradezco de todo corazón y bueno, ojalá que esto sea también un inicio de proyectos futuros y de seguir potenciando toda esta energía. Así que bueno, muchísimas gracias. Estos saludos personales son también transmitidos desde Fundación Ivo, que nos están abrazando a todos en esta clase, y a través de Fundación Ivo se está transmitiendo este programa. Así que hasta la próxima, nos vemos pronto y que estén todos muy bien. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Chao. Chao. Gracias.